Hola, ¿qué tal? Soy Gilberto Lozano y hoy estamos en un programa más de Juicio Ciudadano. Es en esta mesa en la que representamos la voz de la ciudadanía, la voz de la gente de México, la voz de la gente de Nuevo León. Y hoy tenemos un muy interesante tema, organismos intermedios. Vamos entonces a hacer un juicio a los organismos intermedios. A mí me gustaría que empezáramos por preguntándoles, ¿qué es un organismo intermedio? O sea, como que intermedio ¿de qué? Bueno, hay dos posiciones. La posición anglo, la posición tradicionalmente de Estados Unidos e Inglaterra, en donde el individuo está solo, él es responsable ante Dios, ante la sociedad, ante sí mismo, y entonces no requiere de organismos intermedios. Él elige a sus gobernantes y así se maneja el país, teóricamente. Así está la Constitución americana, no la inglesa, porque Inglaterra nunca ha tenido constitución escrita, pero así es la tradición británica. En los países latinos, al contrario censo, el individuo no está solo, el son politicón de Grecia ha prevalecido y nosotros tenemos lo que llamamos la vertebración de la sociedad. Pero ¿no será esta, Edgardo, una corporativización de la sociedad que les permite de alguna manera el tener un solo elemento con el quien negociar cosas, José Mario? Bueno, es que creo que es parte de la vertebración que habla y es parte de una estrategia. Difícilmente el gobierno pudiera interactuar con las masas, tiene que agruparlas. Esas masas eligen a sus líderes y esos líderes son los que representan. Y es precisamente la intermediación entre la sociedad y el gobierno. Y las intermediaciones no son nuevas. Creo que, como lo mencionaba aquí Edgardo, el hombre en el contexto de la humanidad ha buscado siempre agruparse para defenderse, para protegerse, y lo veíamos desde las épocas medievales, existían los gremios. Entonces los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, o las ONGs como le llaman equivocadamente algunos, yo le llamaría más organizaciones de la sociedad civil, ¿son en cierto modo organismos intermedios todos ellos? Totalmente sí, totalmente. Muchos de ellos son organismos intermedios, algunos son negocios, ¿verdad? Por ejemplo, muchas de las organizaciones políticas de partidos muy pequeños, lo único que es un negocio familiar, porque el subsidio que da el IFE es tan grande que muchos es un negocio. Y algunas instituciones de beneficencia son verdaderos negocios. Pero las instituciones normales son incuestionablemente organismos intermedios, que están entre el individuo, que es el titular de los derechos, es la persona, es el agente de derechos y obligaciones, y el gobierno, que es el mandatario, que debe obedecer lo que el individuo dice, a través de los organismos intermedios, que son los escalones de esa vertebración. ¿Ustedes dirían que el estado actual de esos organismos intermedios, comparado con otros países, en México se han desarrollado adecuadamente? Bueno, han venido enfrentando diferentes épocas. Cuando teníamos las épocas de altas inflaciones, de inestabilidad económica, había organismos empresariales muy fuertes, muy representativos, y todos los podemos recordar en los distintos medios de comunicación la manera en que se enfrentaban a las decisiones del gobierno. Después viene cierta estabilidad económica, las posiciones de los empresarios disminuyen respecto de las peticiones que representan y emergen organizaciones no gubernamentales o ciudadanas, como bien las llamas, para atender otro tipo de necesidades, de tipo social, de tipo de seguridad, etcétera, ¿no? Y es como se han venido jugando las posiciones intermedias, pero son o se califican en esa manera porque representan a un sector, a un gremio de la sociedad frente al gobierno, frente a una posición del gobierno. Pero si tratáramos de calificar de 0 a 10, la posición que tenemos en la avanzada de esta vertebración social en forma de organismos intermedios, de presencia de OSCs, ¿ustedes qué dirían? ¿Estamos avanzando o estamos estancados? Yo creo que todas las épocas han sido con diferentes matices para este tipo de organizaciones. Por ejemplo, Coparmex, que nace en 1929, nace precisamente en un entorno económico adverso a la actividad empresarial, cuando el socialismo quería de alguna manera atender a la sociedad, pero por la vía del subsidio, de la dádiva, en vez de por la vía de la producción, de la productividad. Entonces nacen para defenderse. De ahí Coparmex participa en lo que fue la primera reforma a la Ley Federal del Trabajo, o la ley más bien en 1931, como una figura que era la contraparte del sindicalismo obrero, como el sindicato de los empleadores.
Entonces, esa es la razón de ser principal de ese organismo. Yo creo que la disyuntiva, no obstante, si hemos avanzado o hemos retrasado, hemos cambiado de los líderes hegemónicos que manejaban una región o parte del país o todo el país, a la multiplicidad en una sociedad global, pues ha habido un cambio radical. Pero mucha gente, por ejemplo, dice que extraña a don Eugenio Garza Sada, que en tiempos de don Eugenio Garza Sada, él decía lo que había que hacer y toda la sociedad de Monterrey lo seguía. Yo recuerdo en una ocasión un empresario muy famoso aquí en Monterrey, don Jesús Marcos, de Camisas Bamex, le preguntamos, bueno, ¿y qué piensa hacer ante este problema? Y me dijo, perdóname Edgardo, ¿qué dice don Eugenio Garza Sada? Era la pregunta. Así Bueno, es. eso se acabó, ya la cosa monolítica se acabó. Ahora tenemos una multiplicidad, tenemos el grupo de los 10, tenemos el Consejo de Hombres de Negocios en la Ciudad de México, que tiene cerca del 40% del Producto Interno Bruto del país, son todos los empresarios importantes del país. La parte sindical, que era corporativa, que la organizó primero la CROM y luego organizaron todos los demás sindicatos del gobierno, la CTM, etcétera, actualmente se ha disgregado. ¿Por qué? Por la globalidad. Ya no es posible seguir. Pero esto no quiere decir, uno, que falten líderes, no es cierto, se han multiplicado los líderes. Y segundo, que no haya necesidad de organismos intermedios, son cada día más necesarios. En esa calificación de 1 a 10 que tú pedías, yo diría que hay un 8, pero hay un 8 calificado sabiendo que nunca vamos a llegar a 10. Es decir, la perfección no existe. Hay un proceso continuo. Hay de un proceso mejora. continuo de Si me permiten, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos en unos minutos más con este interesante evento.